El sonido ya está en marcha, gracias. Buenos días a todos. Sí, lo sabía, me lo dijo Paco, sí, y el subtítulo de la sección. Eso es. Bien, buenos días a todos. Les ruego tomen asiento las personas que van entrando. Como les digo, buenos días a todos. Vamos a dar paso a la sesión que dentro del título de Genealogías, la metamorfosis histórica de la vida consagrada, a la sesión, número 1 de hoy, que se titula El monacato hispano, el monje y el monasterio. Ya les adelanto o les voy a confesar un par de cosas. La primera es que soy muy maniático cuando me toca, soy un poco peñazo, cuando me toca coordinar sesiones o presidir sesiones de coloquios y de congresos, porque soy escrupulosísimo con los tiempos. La segunda, y no lo digo por el conferenciante ni por ustedes, sino por mí mismo, es decir, que soy muy maniático del tiempo. Y la segunda confesión es que, sintiéndolo mucho, tengo que abandonar la sala en el mismo instante en el que termine la sesión. Así que de algunos de ustedes ya me he despedido durante el desayuno. De aquellos de los que no he tenido oportunidad, pues les ruego que me acepten mi despedida, aunque sea de esta manera un poco cochambrosa y en público. Así que gracias por la compañía estos días. Ha sido un placer, Antonio, Pedro, todos los de la organización, María Dolores, todo el mundo. Muchísimas gracias por estos días tan estupendos. Bueno, dicho esto, dentro de la sesión que les acabo de anunciar, se va a pronunciar la conferencia titulada El monacato primitivo y su floruit hispano-visigodo. Y tenemos la suerte y el honor de contar nada más y nada menos con el profesor doctor don Francisco Salvador Ventura, Paco Salvador Ventura, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Granada. Como les acabo de anunciar que soy muy escrupuloso con los tiempos, ya pueden adivinar que no me voy a extender en la presentación. Lo cual no quiere decir que no deba yo de comentarles algunas cuestiones que me parecen especialmente destacadas de la trayectoria del profesor Francisco Salvador Ventura. Él ha trabajado en varias líneas de investigación que básicamente, y si él lo permite, no sé si estará de acuerdo con lo que voy a decir, se articulan en un elemento nuclear, que es el mundo de la antigüedad tardía, con especial atención a cuestiones de índole de historia social, de historia económica. En particular, mis becarias FPU que están en la sala lo saben bien porque se lo he dicho a ellas, sus trabajos, los trabajos de Paco Salvador, sobre estructuras económicas y cuestiones prosopográficas, como mínimo en 2 libros, y luego en multitud de capítulos y de artículos en revistas, especialmente tanto en el mundo tardorromano como en el mundo hispano-visigodo, de modo singular en la Bética. Él ha prestado especial atención a la problemática de historia social y económica en la Bética. En algo que en aquellos años no era nada fácil en nuestro país, como era romper las barreras cronológicas. Él procede de la Universidad de Granada, aunque ya les adelanto que no quiero entrar en muchos detalles, es que yo sepa por lo menos 3 veces doctor. Quiero decir que no puedo entrar en muchos más detalles, pero que sepan ustedes que es 3 veces doctor. Pero me interesa ahora esta cuestión historiográfica. Los trabajos de Paco, en un momento determinado, como digo, se inscriben en el mérito y la enorme sagacidad que tenía romper las barreras, decía yo antes, del horizonte tardorromano con el horizonte hispano-visigodo. Hoy parece que esto sea una cuestión menor, pero en aquella época no lo era en absoluto. Y máxime en el mundo nuestro académico de la historia antigua, del área de historia antigua. Son trabajos excelentes. Por ejemplo, el trabajo de la prosopografía es un trabajo que cualquier estudioso del mundo de la Hispania tardoantigua en general y también del mundo hispano-visigodo debe de recurrir a él, ¿no? Digamos que esto era el elemento nuclear de su trayectoria. El mundo de la antigüedad tardía, como vuelvo a repetir, con especial incidencia en cuestiones de historia social y económica. En los últimos años, además, ha trabajado en otro aspecto de la antigüedad tardía,
que tiene que ver con la figura del obispo en sus múltiples variantes, ¿no? En trabajos, en obras colectivas, algunas de las cuales ha editado él mismo, en obras en las que han escrito distintos autores, y se trata de artículos y de capítulos de libro en editoriales del máximo prestigio universitario, tanto en España como en el extranjero. Es una línea que Paco ha cultivado en los últimos años, que el profesor Francisco Salvador Ventura ha cultivado en los últimos años con especial incidencia. Y por no extenderme más, no quiero, como dicen los ingleses, lo último, pero no menos importante. No quiero dejar de mencionar algo que a mí particularmente me seduce intelectualmente, que es, porque claro, aquí venimos a hablar de la antigüedad tardía y de los visigodos, pero igual tenemos otras aficiones que nos seducen más, ¿no? Me refiero al cine, que en los últimos años también cada vez más cuenta con tanto proyectos a nivel nacional como seminarios, coloquios, cursos de verano en la Universidad Española, cosa que en el extranjero, en otros países, llevan ya décadas con esto. También en esto Paco fue pionero, porque fue de los primeros profesores españoles universitarios que yo conozca en cultivar con excelencia la integración del cine, del estudio del cine en múltiples variantes, en un discurso riguroso, académico, sustentado en proyectos de investigación. Él dirige un grupo de investigación, sé que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, y digamos que en esa línea de introducción del cine en el discurso universitario, insisto, riguroso, pues también ha alcanzado niveles de excelencia. Yo no les quiero aburrir más, pero me parecía importante resaltar estas dimensiones de Paco. Estarán ustedes deseando, igual que yo, escuchar su conferencia. Así que muchísimas gracias. Paco, es un honor presentar tu conferencia. Muchas gracias, Santiago. Con tu permiso me voy a poner en el público. Sí, por supuesto. La verdad, buenos días a todos. Ya casi nos vamos tuteando. El primer día hablaba de que nos iríamos tuteando progresivamente. Después de convivir aquí 2 días ya, creo que abiertamente al lugar que nos tuteemos, ¿no? La verdad es que uno siente rubor cuando hablan de lo que ha hecho. Tú vas haciendo cosas, acumulándolas durante el tiempo, intentando hacer lo que te interesa, lo que te parece que puede interesar de la mejor manera posible. Pero luego cuando es comentado por un colega y amigo, pues la verdad es que produce un poco rubor. Uno no se puede resistir al rubor, que no sé si aparece o no, pero he sentido. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Bien, el mundo visigodo, el mundo hispano-visigodo es mi casa madre. Pido excusas por no tener la mascarilla puesta ya. Compañeros de ayer y antes de ayer lo hicieron y me apunté a la cuestión, porque si no hablar durante 1 hora y pico es un poco comprometido, ¿no? Es un poco extenuante incluso. Decía que mi casa madre es el mundo hispano-visigodo. En él me formé, en él empezaron mis años de investigación. Es un compañero de vida, porque no solo te forma y te conforma, sino que te interesa y sigues con él. Ahora... ¿Listo? Sí, estupendo, se oye bien, ¿no? Bien. Decía, pero que aparte, como también le ocurre al profesor Castellano, hay otras inquietudes que se van abriendo paso y que no son excluyentes, sino que todas se enriquecen de ese tronco común. Tuvimos ocasión, o ya hemos tenido ocasión, de escuchar magníficas charlas por primeros de espadas, utilizando el símil taurino de la investigación en esta época en España. Y mi aportación, o mi pequeña aportación a lo que ya se ha dicho hasta ahora, porque en algunos de los temas coincidimos, es intentar hacer un repaso para subrayar la dimensión que pudo adquirir, que adquirió de facto el movimiento monacal, el movimiento ascético, los monasterios en la Hispania del mundo tardo antiguo.
En el título de la contribución es casi más responsable el compañero Antonio que yo, pero porque el término fluorite a mí nunca se me había ocurrido, pero me parece que es muy gráfico a la hora de hablar de la expansión y de la dimensión que llegó a adquirir el mundo monástico en esta época. Voy a intentar hacer un repaso, creo que he preparado mucho material, pero ateniéndome al tiempo del que disponemos, intentaré dejar cierto modo de lado las notas que tenía tomadas y apoyarme más en los textos que había elegido para ir ilustrando las ideas que quería exponer. Ahí en esta primera imagen está el guión de los temas que quería abordar. En primer lugar, una aproximación a los orígenes difíciles de conocer, no tanto de que tuvieran lugar, sino de tener información amplia sobre ellos. Y esos orígenes los he extendido hasta el siglo VI, poniendo como punto de inflexión el Concilio III de Toledo. Cualquier punto de inflexión es un constructum actual, es una propuesta de trabajo, pero hay razones, a mi juicio, más que manifiestas para que el punto de inflexión entre la época primitiva, la iniciación y la instalación y el, podríamos decir, triunfo, entre comillas, del monacato se produzca en el Concilio III de Toledo. Luego, en el primer punto veremos ese periodo hasta el Concilio III de Toledo, año 589. En el segundo punto veremos o haremos un repaso a las actas conciliares, a cómo el monacato saca provecho de ese triunfo de la religión católica en el reino visigodo de Toledo. En el tercer punto hablaremos un poquito de reglas monásticas que han salido a relucir ya en varias de las intervenciones, hacer un pequeño repaso de cuáles son sus características e ilustrarlo con algunos textos. En el siguiente punto veremos un poco el apartado de las fundaciones monasteriales y de las funciones de los monasterios en el contexto de su época. Y por último, un breve repaso, nada exhaustivo por supuesto, a la geografía monástica hispana con especial atención a la zona meridional. Bien, como punto de partida voy a utilizar un recurso retórico de la antigüedad que es decirle ya la conclusión. Voy a hacer un spoiler de la charla, de la conferencia, y es que cuando a principios del siglo VIII los musulmanes llegan a Hispania, a la península ibérica, se encuentran un paisaje poblado de monasterios. Hay monasterios por doquier. Y bien, ahí es donde vamos a llegar. La ruta nos conduce directamente ahí. Pero en este proceso, es un proceso complejo que comienza en el siglo IV, como en el resto de las tierras del occidente mediterráneo, y que tiene ese punto de inflexión que indicaba antes del año 589, a mi juicio, en el Concilio III de Toledo. Como decía antes, los orígenes son difíciles de rastrear y además de rastrear físicamente, porque como decía, creo que se ha referido en las tres charlas, que arqueológicamente es muy difícil de detectar, hasta que no hay patrones de monasterios constructivos establecidos, es muy difícil de detectar in situ los monasterios. El profesor Antonio Poveda tiene algunas novedades al respecto en Elda de algunos monasterios, un monasterio que arqueológicamente documentó allí. Pero incluso aparte de lo físico, de pronto no existe el monacato tal como lo concebimos, estructurado, reglado, reconocible, sino que es un proceso en el que van existiendo experiencias vivenciales monásticas en las propias casas privadas, en recintos. A esto se refirió Ramón Teja, que también son difíciles de rastrear y que se van extendiendo por todo Occidente. Aparte, en el caso de Hispania, bueno, una pequeña reflexión, pero que es de sentido común, que a veces algunos compañeros saben que soy un ardiente defensor de la geografía a la hora de entender los procesos históricos, porque muchas veces lo perdemos de vista. ¿Dónde es más lógico que llegue, dónde es lógico que llegue más tarde el monacato en el Mediterráneo? Pues a la península ibérica. ¿Por qué? Porque es la última y los orígenes del monacato son orientales.
¿Qué etapas habrá por medio? Pues los territorios que hay entre Oriente e Hispania. Luego, los territorios más directos, que son el norte de África y las Galias, serán las que tengan una implicación más directa en el desarrollo del monacato. Es una pura lógica espacial, ¿no? Venimos de un extremo hacia el otro. Ahora bien, eso no quiere decir que sea automático, que sea homogéneo, pero que sí es importante no perder de vista cuál es el foco y cuál es el punto extremo, el finisterre del mundo mediterráneo. Decía que además en el caso de Hispania es importante recordar que en estos primeros pasos se da el fenómeno del priscilianismo, fenómeno muy controvertido, que además tenía un rasgo, un sello peninsular evidente y que generó muchos enemigos, tantos enemigos que acabaron ajusticiando al propio Prisciliano en una condena casi sin precedentes en el mundo de la época. La doctrina promovida por Prisciliano es interpretada de muchas formas. Una de ellas es que sea entendida o que es entendida como un movimiento ascético riguroso. Pero eso es un tema muy complejo del que han corrido ríos de tinta y que de alguna manera paralizó o mejor dicho dejó en vía muerta una parte de las primeras experiencias ascéticas en Hispania. Ahí se generó un punto muerto que borró las noticias y que hizo que la jerarquía eclesiástica temiera a todo lo que tuviera que ver con ascetismo, con eremitismo, con vida alternativa a la estructura que estaba cristalizando en la Iglesia. Luego ahí tenemos una vía muerta que produjo unos decenios, casi una centuria, de oscuridad al respecto. Sobre eso ha trabajado el profesor Díaz Martínez, el profesor Pablo de la Cruz Díaz Martínez. También hay una cuestión previa que me parece importante poner sobre la mesa y es que tendemos a identificar el monacato como un fenómeno rural. Tenemos el esquema teórico de que bajo imperio es igual a ruralización y los monasterios se extienden en un mundo ruralizado. Hace ya varias décadas que por fortuna eso se ha modificado y se sabe que las ciudades no desaparecen de un plumazo, sino que se transforman. Algunas decaen, otras se transforman y otras incluso experimentan un desarrollo. Y creo que eso en Granada está todavía insuficientemente, en el caso concreto de Granada, por estudiar. No es casual que el primer concilio, yo digo concilio, aunque nuestro compañero de Barcelona, Josep Vilella, lo ponga en cuestión, el primer concilio de Occidente, el concilio de Elvira, se produzca en una ciudad, a mi juicio, emergente en la época, frente a otras que podían ser más importantes en épocas interiores como Axi o Tuxi u otras. Bien, entonces, si unimos la idea de que las ciudades no han desaparecido, han sufrido transformaciones, como decía, con distintos modelos. Si unimos eso al hecho de que la extensión del cristianismo es un fenómeno fundamentalmente urbano, parece raro que no haya monasterios o fórmulas de vida monástica en los circuitos urbanos. Y a poco que hurguemos un poco nos encontramos las evidencias. Luego, en estos primeros momentos tenemos que existe una difusión en el mundo rural muy difícil de concretar, pero que existe claramente difusión en el mundo urbano o periurbano. Y en concreto en el mundo urbano vinculado con las tumbas de los mártires. Ayer nos salieron las reliquias a relucir. Junto a los templos de los mártires se crean comunidades monásticas en torno al movimiento que genera la figura de los mártires. Como decía también el profesor Teja, el ideal del ascetismo, que es huir al desierto, renunciar al mundo, renunciar al siglo, como se dice metafóricamente, no necesariamente es irse a los campos de tabernas o a los de los monegros o al Bierzo. No tiene que ser físicamente el distanciamiento, puede ser simbólicamente. La distancia no tiene por qué ser física, o no necesariamente física. Bien, un ejemplo de los personajes de esa época es un miembro de la aristocracia de época
teodosiana, post-teodosiana, Paulino de Nola, no sé si les sonará a ustedes, que es un personaje del sur de la Galia que se casa con una española, se establece junto a la tumba de los mártires de Alcalá de Henares, en Complutum. Al final muere la mujer, una vida desgraciada, el niño, lío, toda, que al final acaba recalando en la Campania, en Nola, creando también un monasterio aristocrático rodeado de amigos nobles vinculados al mártir Félix, San Félix de Nola. Tanto que al final ha pasado a la historia como Paulino de Nola en relación con esta última ubicación. El tiempo pasa y, como decía Pablo Milanés, nos vamos haciendo viejos. Pero no se trata aquí de esta cuestión. Siglo V. En el siglo V, o sea, en el siglo IV tenemos los primeros datos difusos, ese experimento singular del priscilianismo y un monacato que se extiende también por vía urbana. Y yo diría que en principio sobre todo por vía urbana. En el siglo V, como ha puesto de manifiesto la colega Purificación Ubric en su libro sobre la Iglesia en Hispania, sobre el siglo V, hay sorprendentemente pocas noticias sobre el monacato. Estamos con la resaca del priscilianismo y en algunos casos se ha explicado como consecuencia de la tensión de las invasiones bárbaras, de que el ambiente en la Hispania del momento era tan agitado que no era un momento propicio para. No parece que sea un argumento de mucho peso, sino que por otra serie de razones no han quedado evidencias y el movimiento de manera callada, poco visible a nuestros ojos, iría creciendo al igual que ocurría en el norte de África y en la Galia. Quiero subrayar esto, Hispania no era una rara avis, sino que por circunstancias no debió ser una rara avis, sino que por circunstancias tenemos menos información que en el resto. Estas primeras comunidades, como afirma Pablo Díaz Martínez, ya se caracterizaban porque en la vida, en la organización de la vida interna, la última decisión, la autoridad suprema correspondía al responsable de la comunidad, al abad. Ya había abades que organizaban la vida interna. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían fundamentalmente imitando las reglas establecidas en Oriente, las primeras reglas que estaban surgiendo en Occidente, sobre todo en la Galia, o incluso también un compendio de reglas, lo que llamaban el Codex Regularum, que se aplicaban unas u otras según la discreción del abad. El abad es quien tenía la potestad de elegir la regla o las normas que se aplicasen. Hay tres conceptos que se utilizan, el concepto de praecepta, de institutiones o de regulae. Bien, seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos al siglo VI. Y en el siglo VI ya sí empiezan las noticias. Como ayer comentaba Santiago Castellano, tendemos a ver por deformación, no sé si profesional o formacional, los periodos como compartimentos estancos. Y entonces parece, Bouillet, año 507, los francos expulsan a los visigodos de las Galias y automáticamente al día siguiente toda la Galia no es visigoda y toda Hispania pasa a ser visigoda de golpe, cuando lo que habían eran asentamientos. Lo estuvo comentando él ayer en la introducción, en el preámbulo de su intervención. Realmente los visigodos, aunque sobre los periodos figuren como instalados en Hispania desde inicios del siglo VI, los visigodos no controlan la península completa hasta finales del VI y completa a principios del VII y completa, creo que nunca. Porque las zonas del norte tenían una dinámica particular. Sí, por cierto, mantuvieron, como también decía el profesor Castellano, la Galia narbonense, lo que hoy sería el Languedoc francés, que llegaría hasta las bocas del Ródano. Bien. En este siglo VI, hasta el 589, sí proliferan las informaciones sobre el monacato. Sí aumentan considerablemente partiendo
del casi yermo del siglo anterior. Tenemos el primer texto con el que quería ilustrar esta realidad, corresponde al Concilio de Tarragona del año 516, el primero que se celebra después de los concilios que se reunieron a consecuencia del priscilianismo. Y como aquí se lee, se habla del monacato con absoluta normalidad, como si llevara toda la vida en Tarragona. En el Canon 11, que el monje enviado a alguna parte no se atreva a ejercitar el oficio clerical, ni se haga comerciante ni procurador. A los monjes que salen fuera de su monasterio les queda prohibido el ejercicio de cualquier ministerio eclesiástico, a no ser por mandato de su abad. Del mismo modo, ninguno de ellos, es decir, de los monjes, se convertirá en procurador o apoderado de un negocio judicial, fuera de aquellos que reclama el interés del monasterio, y esto en todo caso por mandato de su abad, observando sin embargo lo prescrito acerca de esta materia en los cánones de la Iglesia de las Galias. Quería subrayar dos cuestiones de aquí. Una, que se mira a las Galias porque todavía no hay una legislación regular establecida que surgirá poco tiempo después, y por otro lado que está claro que aquí hay una comunidad viviendo y que la autoridad es del abad. En otros cánones se refiere a la existencia de celdas, o sea, se habla con normalidad, no como de un hecho novedoso de la existencia de estos monasterios regulados, ¿no? Sí es cierto que en este siglo, en el siglo VI, hasta el 589, se tiene la noticia podríamos hablar de una especie de monacato misionero, porque importantes comunidades monásticas son fundadas por individuos procedentes del exterior y se deja constancia de esa procedencia exterior. ¿Cuál sería? Pues, como decía aquí, la geografía nos estaría respondiendo, luego tenemos que llenarla de contenido si la obtenemos, de las Galias. De las Galias procede el fundador del monasterio de Asán, que también ha salido en repetidas ocasiones, un monasterio que está en el Sobrarbe aragonés, en la zona del Prepirineo de la provincia de Huesca, y de él se tienen noticias de que es fundado, noticias tampoco concluyentes, pero sí lo suficientemente significativas como para defender la fundación de este monasterio en la primera mitad, las primeras décadas del siglo VI. Y de que este monasterio tiene patrones asimilables a los del otro lado de los Pirineos, a los de las Galias. Estamos además geográficamente en la zona de Hispania más próxima. Tendemos a pensar en los Pirineos como una barrera, pero si hiciéramos un repaso a los distintos siglos de la historia, no lo es tanto. De hecho, Navarra, por ejemplo, el reino de Navarra tenía proyección al otro lado de los Pirineos. No son tanto una barrera como una vía de comunicación por los valles que correspondiesen. Hay otro monasterio importante que también ha salido a relucir, que se asocia con la Galia, pero en este caso es menos definido. Es el monasterio de Dumio, en la Gallaequia, en las proximidades de Braga, que es fundado por un misionero, o por un personaje de origen panonio, de origen centroeuropeo, pero que llega a través de la vía continental, no es exactamente la Galia, tiene una adscripción menos clara, porque por otro lado también se ha pensado que este monje Martín respondía a intereses estratégicos del Imperio de Oriente, del Imperio bizantino. Yo esto tampoco lo veo tan claro. El caso es que llega por vía continental, en este caso nunca mejor dicho al Finisterre, a la Gallaequia, y funda un monasterio en Dumio, que es un monasterio singular, porque es un monasterio obispado. El monasterio que tiene esta función dúplice, y además también es un personaje que participa, que tiene una agencia muy clara en la conversión de los suevos al catolicismo. Es un personaje de gran trascendencia para la historia de la época. Luego tenemos una vía gálica, una vía africana, y para el caso de África tenemos el dato de la fundación del monasterio servitano,
Tenemos noticias de su fundación a través de una vida de las seleccionadas por Ildefonso de Toledo como de viris illustribus, de hombres ilustres, en las que nos habla de un tal Donato. Y nos dice lo siguiente de Donato, el tercero de sus viri ilustres. Donato, monje por vocación y dedicación, se dice que fue discípulo en África de un eremita. Él, dándose cuenta de que amenazaba la violencia de los pueblos bárbaros y sintiendo un fuerte temor ante la dispersión de sus ovejas y los peligros de la grey y de sus monjes, se trasladó a Hispania por vía marítima con unos 70 monjes y abundantes códices literarios. Después de proporcionarle recursos y ayuda a una mujer, Minicea, de buena familia y muy devota, parece que construyó el monasterio servitano. Se dice que él fue el primero que trajo a Hispania la costumbre de aplicar una regla. Esto ocurrió, no se sabe exactamente la fecha, pero en torno a mediados del siglo VI. Se traslada un grupo de monjes del norte de África y se establece en un lugar al que se conoce como monasterio servitano. Su emplazamiento no se sabe con certeza, se especula con que sea un emplazamiento, un lugar próximo a la ciudad romana de Ercábica, en la provincia de Cuenca. Pero ya digo que eso no tenemos evidencia clara al respecto al día de hoy. Y esta sede, que ya vemos que se funda con 70 monjes, parece ser que tuvo una significación particular porque con posterioridad en el Concilio III de Toledo se señala que hay dos personajes que tienen una especial influencia en las decisiones, dos personajes de la Iglesia. Uno es Leandro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, y otro es Eutropio, el abad del monasterio servitano. Luego esta fundación debió tener tal entidad que en pocos años su abad fue un personaje muy influyente, con una gran capacidad de influencia en las decisiones del reino visigodo. Bien, también está el caso de Nancto, en Mérida, al que ayer también se refirió el profesor Castellanos, e incluso se habla de una influencia oriental, que es más difusa, pero que yo no la descartaría, porque si ya existe de partida, puesto que el monacato surge en Oriente, me resulta increíble que los contactos siguieran existiendo. Como ejemplo de esa influencia oriental se cita a Juan de Víclaro. Juan de Víclaro es un joven que se traslada a Constantinopla, se forma allí y a la vuelta se instala en el noroeste y funda un monasterio y crea una regla para ese monasterio. Luego acaba siendo obispo de Gerona. Ya digo que no es tan directa la información o tan evidente como en el caso de Galia o África, pero yo no la descartaría tampoco. De hecho, Leandro va a Constantinopla, no existían las facilidades de comunicaciones de hoy, va a Constantinopla a mediar por la causa de Hermenegildo. O sea, los contactos con el Oriente no se pierden del todo, y menos entre personas de esta significación. Bien. Este pequeño repaso nos conduciría al 589 por fijar una fecha orientativa, pero en este caso, además de fecha orientativa, tiene un valor simbólico especial. Antes del 589, como ayer también se decía, el rey Leovigildo pergeña, acaba de construir lo que es el reino visigodo. Los visigodos ya controlan amplias zonas de la península, pero el soberano que deliberadamente intenta homogeneizar y construir un reino es este señor. En las décadas de los 60, 70 y principios de los 80 del siglo VI. Pero cometió un error poco propio para su perspicacia política, y es que lo que pretendió que el todo se fuera a la parte en vez de la parte al todo. El todo era la mayoría de la población hispano-romana católica, a la parte que eran los godos arrianos. Surgió una contestación importante que al final le hizo desistir de sus planes, y fue su hijo Recaredo el que lo hizo al revés, y le puso la firma y el sello a la obra del padre. Acabó esa labor de unificación que adolecía de ese último escalón de uniformización, no menor, por cierto. Concilio III de Toledo.
Es curioso porque al final de las actas del Concilio III de Toledo se habla también de los abades con mucha normalidad. Se incluye una referencia de Recaredo diciendo que había, con motivo de la conversión de los visigodos, había enviado unos regalos al Papa Gregorio Magno y los había mandado en una expedición con unos abades, ¿no? Con un grupo de abades, y esa expedición había sido víctima de una tempestad a la altura de Marbella. ¿En qué estará pensando uno en verano? A la altura de Marsella. Tampoco hay tanta diferencia. A la altura de Marsella, y la expedición no llegó a puerto. Pero hablando de los abades, pues he mandado a uno de mis chiquillos allí a Roma a que lleven unos regalos en reconocimiento a la sede central. Bien. En el Concilio III de Toledo, no lo he pasado todavía. Hay alguna disposición que se refiere a los monasterios. Vamos a leer esta, que se corresponde con el canon cuarto, en la que se afirma que le sea permitido al obispo convertir en monasterio una de las iglesias de la diócesis. Se titula el canon. Si el obispo quisiere consagrar como monasterio una de las iglesias de su diócesis para que en ella viva, conforme a la regla, una comunidad monacal, tenga facultad para hacerlo con el consentimiento del concilio, el cual también se atribuyere a dicho lugar para sostenimiento de los monjes algo de los bienes de la Iglesia que no cause perjuicio a la misma sea válido, pues el Santo Concilio da su asenso a esta buena obra. De la suspicacia que despertaban los monasterios décadas antes, ahora hay una clara posición de favorecimiento, de apoyo a esta forma de vida monástica, siempre tomando ciertas precauciones que todavía no se concretan. Está bien que se apoye, pero que tampoco se le vaya un poco la cabeza al obispo concediéndole demasiados bienes. Se apoya, pero con moderación. Pero hay un cambio del corpus episcopale, del grupo de los obispos de la Iglesia de la época, claro en relación con los monasterios. En adelante, los monasterios van a aparecer en las actas de la mayor parte de los concilios. Y el hecho de que aparezcan en los concilios no es un tema menor, porque trasciende a lo propio eclesiástico. Los concilios, a partir del tercero de Toledo y sobre todo a partir del cuarto de Toledo, del 633, son asambleas político-religiosas. Y político al mismo nivel que religiosa, y en algunos casos hasta más. E incluso con el paso del tiempo se establece la práctica de que hay una lex inconfirmatione concilii. O sea, se entiende que las actas de los concilios tienen rango de ley. Luego, esto no es una reunión de curas para ponerse de acuerdo sobre cómo se desarrolla la liturgia, es mucho más que eso, al menos los concilios visigodos, desde el Concilio III en adelante. Bien, uno de ellos, el segundo de Sevilla del año 619. Bueno, hay concilio, en el Concilio III de Toledo se decide que se reúnan concilios generales y provinciales periódicamente y que en los provinciales los altos cargos administrativos vayan a rendir cuentas y a ponerse de acuerdo con los obispos para distribuirse funciones tales o cuales. Eso no se cumplió a rajatabla, pero sí encontramos de vez en cuando concilios provinciales con decisiones muy interesantes. Por ejemplo, el Concilio II de Sevilla del año 619. En este, presidido por Isidoro de Sevilla, por San Isidoro de Sevilla, alguien claramente decantado en favor del fenómeno monástico, se toman algunas decisiones en relación con los monasterios. Vamos a ver el texto que tenemos aquí, con el canon 10, donde dice explícitamente que no se destruyan los monasterios. Huelga recordar que cuando se legisla sobre algo es porque ese algo se da, no son legislaciones inventadas, no son casuísticas de futurología, son dictámenes o son normas que atañen a cosas que se dan de facto, evidentemente. Que no se destruyan los monasterios. En décimo lugar, a petición de los padres de los monasterios, determinamos de común acuerdo que los cenobios recientemente creados en la provincia bética, del mismo modo que aquellos son antiguos,
que aquellos que son antiguos, permanezcan firmemente asentados con una total y absoluta seguridad. Y si alguno, lo que Dios no quiera, de entre nosotros o de los obispos que han de sucedernos, intentare llevado de la codicia despojar algún monasterio o destruirlo y disolverlo mediante alguna simulación y engaño, sea anatema y permanezca extraño al reino de Dios. Ni le aproveche su fe y buenas obras para la salvación por haber cerrado el camino de una vida tan santa y tan sublime. Además de todo esto, también todos los obispos de la provincia bética, reuniéndose, suspendan y retiren la comunión a dicho sacrílego y asolador, y restaurarán el monasterio derruido con sus bienes, para que lo que impíamente uno asoló, todos lo restauren piadosamente. No se andan con tonterías, aquí han ocurrido cosas graves y se le intenta poner coto en seco, pero con consecuencias duras para el obispo que lo promoviere. O sea que los monasterios, de ser algo poco bien visto, no son esos los términos exactos, poco considerados, pasaron a ser objetos de codicia. Eso tiene mucho que ver con la acumulación de propiedades de los monasterios, lógicamente, ¿no? O sea, no era una cuestión de venganza simbólica, eran intereses muy concretos los que inspiraban a estos obispos que intervinieran. Pero como veis, la cosa ha llegado a extremos. Ya hay monasterios tan golosos como para que algunos obispos intentaran sin disimulo adueñarse de sus propiedades, de ellos. Bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, sí, vale. Concilios siguientes. En el Cuarto de Toledo, hay dos grandes concilios generales en el reino visigodo. El tercero, que es el de la conversión, en el año 589, y el cuarto, del año 633, que es el de la, de la institucionalización de la Iglesia y del respaldo explícito de la Iglesia al poder monárquico visigodo. Es el congreso institucional, el más político de todos. Bien, pues en este salen a relucir, hay varios cánones que aluden a los monjes. Y entre ellos, uno de ellos tiene un aire, o casi podríamos decir en términos coloquiales, un tufo feudalizante clarísimo, en el sentido de fijar a los monjes al monasterio, negar cualquier posibilidad de renuncia, de salida del monasterio. Se entiende que el vínculo con el monasterio es per vitam. Dice al respecto en el canon 49 sobre la profesión de los monjes: al monje lo hace o la devoción de sus padres o su propia profesión. Por profesión, que no sea equívoco, no se refiere a una cosa laboral, sino profesión, el acto de profesar, su promesa. Podríamos decir, inventándonos una palabra, su promesión. El acto de profesar lo hace ya, lo vincula al monasterio. Pero de cualquiera de estos modos queda obligado. Por lo tanto, a los tales les cerramos cualquier portillo para reintegrarse al mundo y les prohibimos toda vuelta al siglo. O sea, no nos valen excusas de que yo no dije nada, fueron mis padres los que me metieron aquí y por tanto yo tengo derecho a elegir. No, tú estás aquí y aquí te quedas. El vínculo con el monasterio es per vitam. También en el monasterio se habla de la casuística de clérigos, de miembros de la Iglesia que deciden de pronto ingresar en el monasterio porque descubren que la vida santa es lo que les va. Y también se definen al respecto y no le ponen coto. Aquel clérigo que tenga interés en profesar en el monasterio será bienvenido y además nos parece que va a llevar una vida muy santa y muy loable. Seguimos con el Concilio Cuarto de Toledo. En el Canon 51 sí aparece una definición muy interesante que salió a relucir ayer también, o que la puso sobre la mesa el profesor Díaz Martínez.
cuando se dice en el canon 51, cuando se define hasta dónde llega el poder de los obispos y dónde ya no tienen acceso los obispos, y limita la intervención de los obispos en los monasterios a 3 cuestiones. Una, exhortar a los monjes a llevar una vida santa, o sea, favorecer, animar a los monjes, algo así como una especie de supervisión teórica, una invitación a seguir por esa línea. Nombrar a los abades, instituir a los abades y corregir las faltas en la aplicación de la regla. Nada más. El monasterio es una entidad autónoma que no da explicaciones a más nadie, que gestiona sus bienes a su antojo, como consideren oportuno el abad y la junta directiva, porque junto al abad estaba el prepósito y algún otro cargo más, pero digamos, la última autoridad es el abad. Hay otra serie de cánones que se refieren a eremitas, etcétera, penitentes, niños, etcétera. No nos vamos a detener más. Y seguimos avanzando, vamos, camino del Concilio IX de Toledo, pero todavía no hemos llegado. En el Concilio VII de Toledo, seguimos avanzando, son pequeños escalones en el siglo VII. El Concilio VII de Toledo, del año 646, intenta poner coto a lo que el obispo podía utilizar para donar en la creación de un monasterio. Lo que hemos visto en el Concilio III de Toledo, que se favorece la creación de monasterios, pero con prudencia, aquí ya se delimita concretamente. Un fragmento de este canon fue también expuesto ayer por Pablo Díaz Martínez. Os leo el fragmento completo. Nos dice en el canon 5, y en adelante a cualquiera que quisiere llevar este santo modo de vida no se le permitirá que lo consiga ni lo podrá alcanzar antes de haber vivido en algún monasterio. Y, perdón, ese es el siguiente, perdón, estaba confundiéndome de canon, ha sido un lapsus. Lo que en este concilio, eso ocurre en el 655 en el año 655 en el noveno de Toledo. Lo que estaba diciendo nos lo llevamos un poquito más adelante. Lo que se decide en el séptimo de Toledo es limitar poner coto al comportamiento de los eremitas. Los eremitas no eran vistos con buenos ojos, eran concebidos como locos, extravagantes, un peligro, que andaban por ahí vagando y que cualquiera sabe por dónde podían salir, ¿no? Y en este fragmento del canon que os estaba leyendo, lo que se intenta decir es que todo aquel que quiera hacer, quienes me conocen en clase saben que me gusta de vez en cuando bromear, ¿no? Por ejemplo, quien quiera hacer oposiciones a eremitas, primero tiene que pasar por el monasterio y aprender lo que vale un peine y aprender cómo es una forma de vida santa. Y una vez que haya pasado ese máster, ya está capacitado para ser considerado un eremita comme il faut, un eremita en condiciones. Y en ese canon se dice lo siguiente: y en adelante a cualquiera que quisiere llevar este santo modo de vida no se le permitirá que lo consiga ni lo podrá alcanzar antes de haber vivido en algún monasterio y haber sido más plenamente educado conforme a las santas reglas monacales, y haya tenido ocasión de alcanzar la dignidad de una vida honrada y conocimiento de la santa doctrina. Pero aquellos que fueren acometidos de una extrema locura, que anden vagando por lugares inciertos y estén corrompidos por unas costumbres depravadas sin tener absolutamente ninguna estabilidad de domicilio ni pureza de corazón, cualquiera de los obispos o de los clérigos inferiores que los hallare errando, los entregará, si es posible, a los padres de los monasterios para que los corrijan. Así que, de eremita, nada. Voy a tener que acelerar un poquito. Vamos a ir a los dos cánones que nos quedan y damos un pequeño salto en el tiempo. En el Concilio IX de Toledo, el 655, en el Canon 5, al Canon 5 pertenece ese extracto que ayer nos comentó Pablo Díaz Martínez. Si el obispo construye un monasterio, una iglesia rural, ¿qué parte de los bienes de la iglesia puede entregar?
Dar un recto destino a los bienes se juzga como un auxilio en la vida temporal y aparece como una esperanza en el premio de la eterna remuneración. Así pues, cualquier obispo que acaso quisiere construir en su diócesis un monasterio y quisiera enriquecerle con los bienes de la Iglesia que gobierna, no podrá entregarle más de una 50ª parte, para que, guardando esta equidad y moderación, preste una ayuda suficiente a aquel a quien da y no cause un grave daño a aquel a quien se lo quita. Pero si se trata de una iglesia no sujeta, bueno, ahora habla el caso de la iglesia de los mausoleos que ayer se comentaba. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos al concilio de Zaragoza, el tercero de Zaragoza del año 691. Aquí, en este canon, se intenta poner coto a una práctica que parece ser que, al menos en esta diócesis, se daba. No sería de extrañar que se diera en muchos más. Y era que se entendiera que el monasterio era una especie de casa de acogida de gente, así un poco a la buena de Dios. Y empieza el canon diciendo esto, que los monasterios no se conviertan en hospedería de seglares. Establecieron los santos padres que los monasterios no se conviertan en hospedería de los seglares. Y sabiendo que algunos abades, a quienes por constitución de sus reglas se ha encargado la cura de almas, abriendo las puertas de los monasterios a los seglares, con paternalismo causan diversas molestias a los monjes que allí sirven a Dios. Y mientras por una parte andan enterándose de los trabajos de estos, con los que pretenden agradar y servir con alegre celo a la piedad divina, por otra parte no dejan de afear su vida y costumbres, murmurando con cierta malicia del alma. Y además, lo que es aún peor, por conceder a los extraños licencia para habitar dentro de los muros del monasterio, crece un grave abuso entre los monjes, por el cual degeneran de su vida para seguir los gustos del mundo y se separan de su propio monasterio con placentera fealdad. Todo lo cual inclina a nuestra piedad paterna a que establezcamos cuanto pueda contribuir al alivio y consuelo de las elevadas almas y remueva los abusos de los seglares, que no les gustan que los seglares se mezclen con los monjes. Y a raíz de aquí toman una serie de determinaciones para intentar corregirlo. Bien, ya sí hay que poner el turbo. Quería recordar que en el concilio, los miembros natos del concilio son los obispos, pero con el paso del tiempo, sobre todo a mediados, aunque fuera algún abad, no consta en las actas. Pero a mediados del siglo VII empiezan a ir abades representando a su obispo. El obispo no puede ir por la razón que fuere y manda a un abad de su diócesis para que lo represente. Pero es que un poco después, al final de los obispos, empiezan a firmar abades. Abad, fulanito, abad. De manera que Orlandi, el profesor Orlandi, argumenta que se crea un auténtico ordo abbatum. O sea, dentro del concilio, además de los obispos, además de los representantes del rey, que los empieza a ver en esta época, hay un corpus de abades que son miembros y firman como tales al final las actas. Y una última cosa que apunta Díaz Martínez en un artículo muy interesante, y es que él no descarta, a partir de una referencia aislada de un concilio, del concilio de Huesca, del año 598, él no descarta que existan pequeños concilios a nivel provincial, pequeñas reuniones, hoy lo llamaríamos reuniones de trabajo, una especie de reunión de los abades cercanos de la diócesis para ponerse de acuerdo sobre cómo tenían que trabajar. Una especie de reuniones a menor escala, por supuesto mucho menos institucionalizadas, para coordinarse en su labor al frente de los monasterios. Bien, reglas, no lo había pasado, los dos últimos no lo había pasado. Bien, reglas monásticas. Las reglas, partiendo de lo que antes hemos dicho, de que existía, el abad decide qué regla y que se utilizaban las de Oriente o un corpus de reglas, el Codex Regularum. Tenemos un corpus precioso de reglas monásticas de esta época. Las 4 reglas monásticas, 4 reglas monásticas de la época hispano-visigoda católica, aunque la primera de ellas es un poco anterior al Concilio III de Toledo y, digamos, es la menos regla de las reglas. Es un manual de instrucciones que el obispo Leandro, San Leandro de Sevilla, le dirige a su hermana para cómo vivir de manera santa en una comunidad. No es exactamente una regla, pero los contenidos son muy próximos a los de una regla. En concreto, la regla de Leandro, vamos a ver un pequeño pasaje del capítulo 27.
de la discreción, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi la primera vez, de la discreción de la superiora con cada una. Sin embargo, debe haber cierta discreción de la superiora para prever de qué es capaz cada una, y así podrá distribuir conforme a la necesidad de cada una. Quien pudo gozar de alta posición y ser rica en el mundo, ha de ser tratada con más delicadeza en el monasterio, y quien dejó en el mundo vestidos de gran precio debe merecer uno más digno en el monasterio. En cambio, la que vivió con la pobreza y careció de abrigo y alimento, dichosa puede sentirse de no padecer frío ni hambre en el monasterio, ni tiene por qué criticar de que se dé un trato más delicado a la que vivió en el mundo con más comodidad. En efecto, si no se atiende a cada cual conforme a su necesidad, se hace altanera en el monasterio la que fue de condición humilde en el mundo y se rebaja en la comunidad a la que gozó de elevada posición en el siglo. La que no sabe guardar la discreción obra de suerte que deja engreírse a las procedentes de condición baja y lastima profundamente a las que son de origen noble. Siempre ha habido clases, se podría resumir. Sorprende viniendo del contexto y, digamos, del horizonte al que debería obedecer la regla monástica. Su hermano y sucesor en Sevilla, el gran Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla, ya en el siglo VII escribe su regla de Isidoro, que en la siguiente voy a ponerla porque quería subrayar otras cosas. Las otras tres reglas que tenemos son la regla de Isidoro de los años 615-18, que está destinada a un monasterio, pero que se entiende, a un monasterio concreto, pero que se entiende que se debió aplicar en multitud de monasterios de la Bética. La regla de Fructuoso, que nos ha salido repetidas veces, por razones obvias, además, aquí en Chipiona, que data de mediados del siglo VII y que es una regla de una gran austeridad, se aplicaría sobre todo en el noroeste, y una última singular regla que es conocida como la regla común, la regula communis, que tiene una autoría colectiva, etcétera, y que sobre todo nos habla de una realidad social que ayer ponía sobre la mesa el profesor Díaz Martínez, sobre esas aldeas monastizadas, aldeas que profesaban, se convertían en monasterios, en bloque de familias enteras que profesaban, etcétera. En la regla, nunca mejor dicho, se regla todo, se regula todo, pero todo. Vamos a ver dos ejemplos. Regla de Fructuoso. Es posterior a la del Isidoro y algunas cosas van a coincidir, pero tenía interés en leer los dos fragmentos. Regla de Fructuoso, en capítulo 16, de cómo evitar los vicios. A todo monje que es castigado o excomulgado por alguna fragilidad o culpabilidad, pero humildemente pide perdón o lo reconoce con lágrimas, se le otorgará el remedio conveniente del perdón e indulgencia. Mas al procaz y resistente y al que no reconoce su orgullo o actitud de oposición se le aplicará un castigo de azotes y de privaciones más extenso y riguroso. En la Bética no se pegaba, aquí parece que se repartía, de azotes y privaciones más extenso y riguroso. No deben acostarse dos en un mismo lecho, ni a ninguno se le permitirá dormir fuera de su propio dormitorio. Entre las camas debe haber una separación de un codo para evitar los incentivos de la pasión si están próximos los cuerpos. Estamos hablando de monasterios masculinos. Ninguno hablará a otro en la oscuridad, ni se acercará en manera alguna un joven a la cama de otro después de completas. De completas, las horas completas. Dos veces por semana revolverá las camas, el lavado o el prepósito y las examinará para ver si alguno tiene allí algo superfluo u oculto. O sea, se regla todo. Vamos a ver, bueno, todo. Regla de Isidoro, del lecho. Cada mes el lavado, el prepósito inspeccionará los lechos de todos para ver si necesitan algo los monjes o tienen algo superfluo. Por la noche, cuando van a dormir y durante el sueño, nadie hablará con otro. No estará permitido dormir dos en un mismo lecho. En la oscuridad de la noche nadie hablará al monje con quien se encuentre. Llegada la noche, deberá lucir en el dormitorio una lámpara a fin de que sin oscuridad se eche de ver que cada uno está descansando. La posición de descanso del monje, a veces las mentes de los eclesiásticos son peores. La posición de descanso del monje no ha de inducirle a ningún pensamiento torpe, sino, acostándose pensando en Dios, procure el descanso del cuerpo a la vez que la quietud del espíritu. Debe apartar de sí los malos pensamientos y adoptar en cambio los buenos.
Los torpes ha de rechazarlos, pues los movimientos del ánimo se promueven con las imaginaciones y cual fueren los pensamientos de la vigilia, tales serán las representaciones en el sueño. El que se mancha con polución nocturna no ha de tardar en declararlo al padre del monasterio y ha de atribuirlo a su culpabilidad. Y ha de arrepentirse en su interior, comprendiendo que si no se hubieran anticipado en él los pensamientos torpes, no se hubiera seguido el flujo de la inmunda polución, pues quien se dejare prevenir por pensamientos ilícitos, a ese pronto le mancharán tentaciones inmundas. El que sienta el fuego de las tentaciones fornicarias, qué fijación, el que sienta el fuego de las tentaciones fornicarias, acuda a la oración continuamente y guarde la continencia, y no tenga reparo de confesar el incentivo de la concupiscencia que le abrasa, porque vicio que se descubre pronto se cura, mas el que queda oculto, cuanto más se tapare, tanto más profundamente penetra y serpea, y el que descuida declararlo, en realidad no desea curarlo. No es banal, o sea, aunque parezca, con esto quería ilustrar que en la regla se habla de todo, se habla de muchas otras cuestiones, no solo se habla de esto, pero también se habla de esto. Bien, nos quedan 10 minutos. Hay otras fuentes para conocer el monacato en la época. Santiago Castellano ayer nos habló de las Vitae, hay alguna carta más, algún material más que no es el caso, bueno, que ya no tenemos tiempo de abordarlo. Sobre las fundaciones, había pensado no hablar porque pensaba que Pablo Díaz Martínez iba a entrar más en ese tema, pero es un capítulo muy interesante. ¿Quién tiene las iniciativas de fundar monasterios? Él algo apuntó ayer, pero no entró muy de lleno en la cuestión. Grosso modo, señalar que esas fundaciones son promovidas por diferentes agentes. Pueden ser desde obispos hasta el rey, hasta abades como el propio Fructuoso, o particulares con aquellos monasterios trampa que salían ayer para eludir al fisco, etcétera. Las casuísticas pueden ser muy abiertas. Pero sí me interesa subrayar varias cosas sobre las que tuve ocasión de trabajar. Es, digamos, la labor asistencial de los monasterios. Los monasterios asumen una serie de tareas que habían quedado un poco huérfanas después de la crisis del municipio, de la ciudad entendida la romana, con las prácticas energéticas anteriores. Son fundamentalmente en 5 bandas, esas prácticas de asistencia social, o se expresan en 5 bandas. Hay una declaración profesa de asistencia a los pobres, de atención a los pobres. O sea, no solo es un formulario teórico, no solo es un desideratum, que lo es fundacionalmente, sino que se ejercita en diversa medida según las reglas, está presente en diversa medida según las reglas. El más explícito al respecto de las 4 reglas es Isidoro, porque dice que cuando un miembro profesa en un promesa, me ha gustado la palabra que ha surgido sobre la marcha, cuando un individuo profesa en un monasterio, tiene que entregar sus propiedades y da la opción de o al monasterio o a los pobres. Muchos lo entregaban al monasterio y por eso los monasterios eran tan tentadores, porque el patrimonio del monasterio nunca decrecía, solo podía crecer, más o menos. Eso lo trabajó Pablo Díaz Martínez en su tesis doctoral, que descubrí como agua de mayo cuando yo estaba terminando la mía, un libro excelente, Formas económicas y sociales en el monacato visigodo. Bien, también en otras disposiciones se habla de que se le entregan las obras, de las comidas, de que las limonas del monasterio van para los pobres. Están presentes de alguna manera explícita y ya digo con diverso grado según las reglas. En la de Isidoro está muy presente. Un segundo grupo serían los huéspedes y viajeros. Los monasterios y todos ellos, menos en el de la regla de Leandro, se habla de la hospedería, de cómo se debe atender a los viajeros, de cómo la hospitalidad es un deber del monasterio. Aquí tenemos una disposición en concreto de la regla de Isidoro sobre los huéspedes. A los huéspedes que llegan se les ha de prestar pronta y jovial acogida, es este el que está así, sabiendo que por tal obra se merece recompensa en el último día, y aunque a todos se ha de prestar el beneficio de la hospitalidad con amabilidad,
Sin embargo, a los monjes se ha de conceder una hospitalidad más efusiva y honrosa. Se les debe ofrecer habitación y se les ha de lavar los pies para cumplir el precepto del Señor. Con los gastos oportunos deben otorgárseles toda amable atención. Bien, el gesto simbólico del lavado de los pies como forma de humildad ante los viajeros, a imitación de, etc. Bien, se trata de desigual forma, pero es algo común, salvo en la regla de Leandro. Un tercer grupo, enfermos y ancianos. Aquí vamos a ver una casuística particular. También hay una labor asistencial, no solo ante los miembros de la comunidad, sino también ante otros miembros que puedan acudir al monasterio. Y en ese caso, o de ese caso, la muestra más clara está en la regla común. Este canon que vamos a ver nos habla al respecto. 8, este capítulo. ¿Cómo deben ser gobernados los ancianos en el monasterio? Suelen venir al monasterio muchos novicios ancianos y reconocemos que muchos de ellos prometen el pacto más por su forzosa debilidad que por miras religiosas. Cuando fueren descubiertas tales intenciones es preciso que se les increpe duramente y, entre otros recursos, no deben hablar sino cuando fueren preguntados. Tienen pues estos de por sí la manía de no dejar sus antiguos hábitos y, como de antes saben muchas cosas, suelen entretenerse en vanas parlerías. Y si alguna vez son corregidos por algún monje espiritual, al instante estallan en cólera y son atacados por largo tiempo del morbo de la tristeza y no desechan totalmente el maligno rencor. Y como caen con frecuencia y sin moderación en tal vicio, cuando les abandona la tristeza sueltan el freno la habitual manía de charlar y reír. Por eso han de ser admitidos en el monasterio con tal precaución, que no anden día y noche en parlerías, sino se ocupen en sollozos y lágrimas, en ceniza y cilicio, y se arrepientan de los pecados pasados con gemidos del corazón y no vuelvan a caer en aquello de que se han arrepentido. Y todo lo que tuvieron de mala voluntad al pecar deben tener de doblada intención al expresar su plena devoción. O sea, están intentando poner coto al monasterio como un asilo de ancianos. Dicen, bueno, aquí podemos atender, pero hay que guardar una regla, ¿no? Como se puede claramente deducir. Dos pequeños apartados más de los que no había traído texto. Los delincuentes. Sorprendentemente, en las reglas del norte, en esta regla común, se tiene previsto que se pueden acoger delincuentes. Porque los delincuentes pueden haber cometido un error, pero siempre hay posibilidad de, hoy diríamos, de reinserción, de recuperación. Entonces, alguien que ha cometido un delito en el mundo público no lo ha cometido ante Dios. Y si le damos una segunda oportunidad aquí y demuestra públicamente su arrepentimiento y su vida recta, será aceptado con normalidad. Si no, pues ya buscaremos la vía. Pero se da esa posibilidad que no es frecuente. Ahí la Iglesia tiene una especie de derecho o va desarrollando una capacidad de asilo que luego en la época medieval también con distintas fórmulas permanecerá, ¿no? O estará presente. Y un último apartado es el de los educandos. Los niños, desde los primeros tiempos del monacato, los monasterios empiezan a desarrollar esta función educativa que va tomando entidad no solo en las escuelas episcopales, sino también en las monásticas. Y ello está previsto también en las distintas reglas con distinta significación. La más explícita es la regla común, puesto que, como se decía ayer, profesan aldeas enteras, familias completas. Luego los niños son una realidad constante a la que hay que dar respuesta. Y una de las, no solo hay que ocuparse de su higiene y de su alimento, sino también de su educación. Bien, tenemos que acabar con Fructuoso en esta zona. Pero antes de ello hacemos un pequeñísimo repaso. El último capítulo que tenía pensado tratar, muy a vuela pluma, es la red monasterial, una aproximación a la red monasterial de la Hispania de la época. Grosso modo, encontramos monasterios desde los sitios más privilegiados, las ciudades más privilegiadas, la capital del reino en Toledo, las capitales de las provincias metropolitanas, las capitales de las diócesis, las entidades urbanas menores y los campos. Tenemos un mapa que, como decía ayer también Pablo Díaz Martínez, tenemos noticia de la punta del iceberg. La realidad debió ser muy amplia y no tenemos la capacidad aritmética de evaluarla, pero sí fue muy intensa a juzgar por el material que nos ha llegado.
Quería citar lo que antes comentaba, esos monasterios vinculados a las reliquias de mártires. En concreto, uno de Toledo, el monasterio de Agalí, de San Cosme y Damián en Agalí, llegó a tener tal entidad que fue como una especie de escuela de obispos, pero no de obispillos, sino de los obispos metropolitanos de la capital del reino. Varios, 4 si no me falla la memoria, de los obispos del siglo VII proceden de este monasterio. Personas formadas en el monasterio de Agalí se convierten en los obispos de la sede metropolitana. Algo similar ocurrió en Mérida, en relación con el monasterio vinculado con la mártir Santa Eulalia. Ayer hablábamos de la Virgen mártir, pero no exactamente nuestro concepto de virgen, sino que las mártires son, en su mayor parte, defendiendo su virginidad ante las acometidas de... tenemos en diócesis en Gerona, Zaragoza, Valencia, en Barcelona. Bien, lo mismo que antes de ayer Maribel Ferro decía que estaba por hacer un catálogo de los moravitos existentes en España. Yo creo que también sería algo, con todas las imprecisiones, no sería algo malo hacer un catálogo de todos los monasterios, pero las referencias aisladas, tenemos las referencias literarias mejor identificadas, pero hay referencias indirectas a través de inscripciones que no sería mala idea compendiar y hacer un volumen monográfico de. Bien, en Hispania Meridional, ahí sí tuve ocasión de hacer un trabajo hace unos cuantos años de una propuesta de topografía y la red es bastante tupida. Si partimos del hecho de los que se conocen expresamente o los que se conocen, si va un abad de la diócesis de Mentesa, Mentesa está en La Guardia, la provincia de Jaén, o si va un abad de la diócesis de Medina Sidonia al Concilio de Toledo, lógicamente tiene que haber al menos un monasterio en la diócesis. Y teniendo en cuenta esos datos tan aislados, la propuesta que hacíamos nos daba una totalidad de 14 monasterios, punta del iceberg, pero 14 son unos cuantos, el territorio del sur, de la Bética y de la Tarraconense, que correspondería al sureste. Monasterios femeninos 5 y otros indeterminados. Bien. Quería terminar y un poco también en atención a estas jornadas con los 2 pasajes de la vida de Fructuoso en las que se refiere a sus fundaciones aquí, en la provincia de Cádiz. Y son estos 2 que vamos a leer a continuación. La vida de Fructuoso 14. Una vez que con la ayuda del Señor llegó a la antedicha isla de Cádiz por la parte contraria a aquella por la que se levanta, aquella por la que se levanta el sol para iluminar a Hispania, edificó con la ayuda de Dios un santo monasterio en la isla de Cádiz, y con los ritos marcados por las reglas cenobiales lo instruyó en los rudimentos de la vida espiritual. Finalmente, en escondida soledad, vasta y alejada de toda población, fundó con el socorro divino un notable y extraordinario cenobio de considerables dimensiones. Como dista 9 millas de la costa, le dio el nombre del monasterio nono. Según he sabido por la puntual narración del piadoso varón Julián, presbítero, que llegó adulto desde niño en el propio cenobio, lo narraré brevemente. El brillante ejemplo de mérito de tan glorioso e incomparable santo, radiando con rutilante fulgor, hasta tal punto encendió con el ardor de la fe. Esta retórica cristiana heredera de la retórica clásica es magnífica. Radiando con rutilante fulgor, hasta tal punto encendió con el ardor de la fe los ánimos de los pueblos que los grupos de conversos, acudiendo en tropel de los 4 puntos cardinales, se hicieron un inmenso coro. Si los duques del ejército de aquella provincia y todos los distritos colindantes no hubiesen reclamado al rey que se tomasen algunas medidas, porque de mantener tolerancia no habría quien saliera a campaña, habría sentado plaza un innumerable ejército de monjes, hasta el punto de que no solo se inflamaron los entusiasmos varoniles, sino también los femeninos. Como al recinto de la Santa Congregación no tenían acceso las mujeres, narraré el modo por el cual se constituyó una congregación femenina, que es de la que vamos a hablar en la siguiente. Nos habla de que los dirigentes militares veían peligrar el reclutamiento por la avalancha de personas que profesaban en estas comunidades. El siguiente
Nos va a hablar de la comunidad femenina. Una santa doncella llamada Benedicta, nacida de noble familia y prometida de un gardingo del rey, encendida por el ardor de su fe y por la llama del deseo de santa profesión religiosa, huyendo ocultamente de sus parientes, entróse sola en diversos desiertos del yermo y así vagando por lugares apartados e ignotos, acabó por aproximarse, dirigida por el Señor, a la santa congregación del cenobio. Os recuerdo que el yermo no se refiere exactamente a un desierto, es un desierto de mundo no civilizado, a un mundo natural, ¿no? A un mundo no explícitamente desértico. Esta, en efecto, avanzó diligentemente en sus estudios espirituales y cuando su fama se propagó entre alabanzas por diversas tierras, tanto ardor y deseo inflamó a las hijas de otras personas de toda condición que de todas partes empezaron a acudir alegremente oleadas de jóvenes, de modo que en breve espacio de tiempo se completó el número de 80 santas vírgenes en la congregación, para las cuales, en otra soledad de la manera acostumbrada, construyó otro monasterio. Tanta sublime santidad florecía en uno y otro sexo y tanto crecía la extraordinaria fama de aquella perfección que los hombres con sus hijos se convirtieron a la santa congregación de monjes y sus mujeres con sus hijas se unieron al santo consorcio de las vírgenes. Pero he aquí que el esposo de dicha doncella, cuando hablan de esposo se refieren al estar prometido, no es esposo de facto, es esposo de compromiso. Aquí al esposo de dicha doncella, doña Benedicta, envuelto en dolor y pesar y en medio de lágrimas, trabajado por el pérfido rencor del enemigo, presentó al rey una demanda contra ella. Y en consecuencia obtuvo un juez de la corte del rey que emitiera entre ellos un veredicto legal, un conde llamado Angelate, que llegó al monasterio femenino investido de autoridad real. El propósito de las monjas fue obligado a, aislándola de la congregación, presentarle dicha doncella a fin de que diese una satisfacción a su prometido. Ella salió no sin violencia y con la vista fija en el cielo se mantuvo rezando en voz baja al punto de que no dirigió ni una mirada a su esposo. El esposo se impresionó por esta reacción y al final renunció a sus pretensiones. También esto creo que aludió Pablo, no recuerdo muy bien, en el caso que fue de que el esposo la buscaba por temas también de dote, porque no está bien eso de echarse atrás cuando ya hay intereses económicos de por medio. Bien, este es el panorama que evidentemente en tono agiográfico y en tono exagerado, pero no exento de información histórica, nos plantea de las fundaciones de Fructuoso por esta zona de la provincia de Cádiz. Creo que llevo 5 minutos de retraso, pero ya termino. El final es la idea que había presentado al principio. Cuando el reino hispano-visigodo se derrumbó a inicios del siglo VIII, el territorio de Hispania estaba poblado de un considerable número de comunidades monásticas que formaban parte del paisaje con el que se encontraron los musulmanes y luego seguirían por dos vías distintas. Una parte seguiría bajo dominio musulmán y daría lugar a las experiencias de Córdoba de los siglos IX, etcétera, y por otro lado entroncaría con las primeras manifestaciones en el norte de la península, con los albores o los primeros intentos de resistencia. Bien, con esto termino y os doy las gracias por vuestra atención. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Como saben, y está recogido en el programa oficial, la sesión concluye a las 11 en punto. De tal manera que tenemos 6-7 minutos. Si alguien quiere plantear algún comentario, alguna duda, yo sí me van a permitir que haga un comentario inicial, brevísimo. En primer lugar, bueno, para felicitar a Paco por esta excelente conferencia, excelente en verdad. Y al hilo de lo que él estaba comentando, algo que, como ayer dije en mi charla, va dirigido sobre todo a los jóvenes. Yo creo que los cursos de verano, entre otras cosas, sirven para que los jóvenes pues, se estimulen con este tipo de cuestiones. Y es que las fuentes de época visigoda, cuando uno empieza a estudiarlas con 20 y tantos años, no sé si a Paco le pasó lo mismo, imagino que sí, porque pero yo creo que es interminable que esto ocurra. Gracias. Vale.
digo que verdaderamente cuando uno tiene 20 y tantos años y se enfrenta a fuentes como el catálogo de Zoimer de las Leges Visigozorum, les dan ganas de salir corriendo. Es decir, que es un mundo, no es una época cualquiera en la que uno se pueda iniciar. Tiene cada tarde tiene uno la tentación, insisto, de salir corriendo. Pero, de vez en cuando aparecen textos como los que Paco ha rescatado que hacían reír al auditorio, ¿no? Quiero decir con esto que él ha tenido además la extrema inteligencia de también comunicarles a ustedes o a vosotros que este mundo nuestro, del mundo hispano-visigodo, en muchos casos es adusto, difícil, aburrido, pero historiadores como Paco hacen que no lo sea tanto, ¿no? Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? Ni siquiera sobre las poluciones a las que se refería la regla de Fructuoso. Sí. Bueno, con Paco hemos hablado muchas veces y sobre todo recuerdo todavía cuando estábamos con la tesis doctoral y recurría a los arqueólogos que tenía cerca para decir qué puedo utilizar de fuentes arqueológicas. Y en general, lo has dicho un poco hoy también, mi respuesta, no siendo especialista en la época, ni muchísimo menos, ¿no? Pero habiendo tenido algún contacto, era decir, nada. o casi nada, ¿no? Y hoy ha vuelto a decir un poco que bueno, excepto algún ejemplo como que del compañero, ¿no? Que parece que ha descubierto eso. Claro, el problema, yo lo planteo de esta manera y no sé si tú compartes esta visión, ¿no? Era una época, y sigue siendo una época, en donde la arqueología debe responder a confirmar la fuente. Creo que eso va cambiando y la arqueología se convierte en una fuente, digamos, complementaria, ni siquiera, a veces alternativa. Entiendo yo, ¿no? Y cuando ayer nos exhortaba especialmente a nuestros alumnos a que fueran críticos con las fuentes, claro, tú te estabas refiriendo básicamente a las fuentes escritas, pero yo ahora quiero añadir que hay que ser muy críticos con las fuentes arqueológicas. Porque, claro, esas fuentes muchas veces, por eso no tenía mucho que aportar, porque realmente era un poco esa idea de confirmar o ratificar. Tú planteabas ahora mismo, por ejemplo, la idea de un catálogo de los conventos que aparecen en las fuentes y que podrían más o menos situarse siquiera geográficamente, aunque luego encarnarse ya es una labor de arqueología y por supuesto de taxonomía. Se han conservado, no se han conservado, se han modificado y más si son urbanas, ¿no? Entonces, la historia es un poco si desde aquel momento en que hablábamos al principio y que yo te hablaba de algunos personajes en algunos ladrillos que tú recoges en tu tesis, ¿no? De Macario o de no sé qué. ¿Consideras que ha habido algún cambio? No sabría decirte, Pedro, porque del material que recogí entonces para intentar de alguna manera ilustrar esa parte, sé que se han hecho muchas cosas, en los últimos años se está trabajando mucho, pero no sé hasta qué punto, no lo conozco tan de primera mano, no tengo una recopilación tan exhaustiva. Sé que se está trabajando bien en León, ayer lo comentábamos, se está trabajando bien en Mérida, se está trabajando bien en Córdoba, se está trabajando bien en el sureste, en Alicante y en Murcia, se está trabajando bien en Barcelona y alguien se me quedará en el tintero. O sea, hay grupos en las últimas 2 décadas que están ocupándose con un mayor rigor, a mi juicio, porque el gran problema cuando me enfrenté a la tesis es que parecía que visigodos solo rezaban o se morían. Solo había necrópolis, las necrópolis aisladas en sitios además no rurales, muy rurales, o sea, no eran necrópolis urbanas, no había prácticamente en esa época, o alguna que otra basílica como la de Vega del Mar y poco más, ¿no? Las de Menorca. Y sí que ahora se está trabajando con mucho mayor criterio y de forma más exhaustiva. Entonces, ese material no lo he trabajado tan de primera mano,
pero sí soy consciente de que los arqueólogos, ahora hay varios grupos que están trabajando de manera más consciente. Ya. No sé si la información esa de que al final el monacato también tiene más que ver con lo urbano y no específicamente como era una cosa absolutamente rural y teníamos todas esas iglesias paleocristianas, esa historia de las iglesias paleocristianas que bueno, pueden tener cronología incluso anteriores, ¿no? De lo que has empezado a decir, primeras, ¿no? Pero luego tienen una continuidad evidente que tiene que ver más bien con esa doble articulación de lo eclesiástico desde el punto de vista de los obispos tal y cual y su relación con los monasterios, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención de que aparentemente cómo distinguir o qué se está haciendo para que, por ejemplo, algunas de estas que llamábamos iglesias paleocristianas, urbanas, y que tenían que ver más un poco con el obispado, ¿no? Y ahora se empiece, claro, yo sé que tú no me vas a contestar. Sí, no, pero lanzamos la... ¿Cómo se distingue, por ejemplo, que efectivamente aparecen conventos, o bueno, en este caso, sedes monacales en ese espacio urbano? El problema es que casi todas las ciudades de entidad de esa época siguen siendo ciudades hoy. Y antes solo se había encontrado la basílica aislada de tal o cual sitio. Ahora el problema es que para tener conclusiones de cierto peso hay que realizar muchas excavaciones y muchas excavaciones urbanas. Y en ese sentido los grupos estos están trabajando bien. Pero sería cuestión de mirar por ahí. Bueno, sí. Justo antes de cerrar la sesión, porque tenemos que cerrarla ya, me parece que había una palabra al fondo, Antonio. Y es la última pregunta. Sí, buenos días. A ver, sobre lo que se estaba planteando y el catálogo que se plantea y tal, la verdad es que en este momento sabemos muchas más cosas, pero al mismo tiempo se ha descerebrado un poco la cuestión. Y es, tenemos más restos reconocidos que nunca, pero como la mayoría de los restos son anónimos, en el sentido de que no hay ninguna fuente escrita que cite en tal comarca, en tal zona, etcétera, etcétera, un monasterio, ni una iglesia rural, ni una basílica de ningún tipo, pero tenemos muchísimos más restos que nominaciones en las fuentes. En primer lugar, algo de lo que no venimos hablando aquí. Los eremitorios rupestres son monasterios rupestres, que hay una barbaridad. Y que, salvo algo que hace ya bastante tiempo, un libro que coordinaron Luis Caballero Zoreda y Mateo, el de Mérida, Pedro Mateo Cruz, que planteaban y ponían un montón de plantas de los que sí que parecían ser monasterios. Pero el problema es que por honradez profesional, por muchos que nos metemos en el tema de la arqueología, encontramos un montón de plantas basilicales, rectángulos, hasta un batisterio y tal. ¿Pero eso qué es? Las estructuras no son canónicas, es decir, nadie puede decir arqueológicamente la tipología de un monasterio es esta. Es imposible. Entonces puede ser una iglesia rural, puede ser un monasterio, puede ser una iglesia de una finca, puede ser episcopal. Es decir, hay una cantidad de variaciones, de posibilidad de denominar eso que tenemos delante, que es un caos enorme. Y luego, a ver, las fuentes lo complican. Recuerdo en un congreso de arqueología paleocristiana en Valencia a Philippe Ergolat, el director que era del Instituto Pontificio de Arqueología de Roma, presentando cartas de Gregorio de Tours, que decía, en tal sitio me construyes una basílica, en área rural. Y luego dice, un poquito más tarde, y me vas a construir también un episcopologium de estos, ¿no? Un episcopio. Y no era sede episcopal. Es decir, cuidado, hay sitios que decimos que es basílica episcopal y no es verdad. ¿Por qué? Porque se parecen todas.
sigue abierto un debate, el Bovalar. El Bovalar, si tú oyes a cierta parte de la investigación catalana, te dice que eso no es un monasterio. En cambio, tú sigues a Jordina Sales y a otra persona y dices, bueno, además, es un monasterio oriental, hay material bizantino, es decir, arqueológicamente es imposible demostrar que sea esto o aquello. Y el problema es que las fuentes son más parcas y menos, e incluso otra cosa, las fuentes citan alguna como fundación en Granada, esa inscripción famosa, Natimola, etc. ¿Y dónde está esto? Entonces, hay un caos enorme, pero tenemos más información que nunca. Y la información es siempre inscripción, plantas y fuentes escritas. Todo es una misma fuente para la historia. Sí, sí. Sí, bueno, que es un tema muy complejo, pero lo que sí parece, o sea, aunque arqueológicamente no haya respuestas claras, esto que hemos visto aquí es un panorama muy complejo. Que lo podamos o no identificar, ese es el reto, a ver dónde, pero que esto es una cuestión muy elaborada y muy extensa, muy poderosa, muy presente, ¿no? Y bueno, nada más, de todas formas seguimos por aquí por si queréis que comentemos cualquier cosa después. Por mi parte, bueno. Muchísimas gracias. Sí, no, muy rápido. No hace falta que me lo abroche. Solamente agradecer a Paco la excelente conferencia y, como he dicho al iniciar la sesión, a todos los organizadores el haber contado conmigo. Yo me tengo que marchar. Que sigan igual de bien.